Son colaboraciones. Por ejemplo, uno es simular la distribución de contaminantes en Bogotá. Entonces, para eso hay que tener el mapa de velocidades del viento en Bogotá y saber dónde están las fuentes contaminantes, ¿no? Y las fuentes contaminantes son de dos tipos, industriales y tráfico. Entonces, y también tener los mapas de cuánto se está midiendo. Y entonces, tengo un amigo que se llama Thorsten Weisiegel, que fue profesor de meteorología en la universidad, pero que él tiene una empresa que se llama Meteocolombia. Y lo que él hace es predecir el clima en Colombia, ¿no? De un día para otro. Esa es su empresa. Entonces, por ejemplo, con él. O por ejemplo, para trabajar fracturas utilizando elementos discretos, utilizando dinámica molecular. eh, con eso estamos en dos proyectos. Un proyecto aquí con la profesora Caurita Keuche y uno con el profesor Thorsten Weisiegel de Erlangen. ¿Sí? O el tercero, que es tráfico, ¿no? Entonces, pues hay una empresa pequeña multinacional que se llama Trufi, con la que estamos en conversaciones para trabajar. Entonces, que sean cosas de ese estilo, o sea, que más aplicadas y que lleven a algún lado, ¿no? O sea, digamos, no solamente un ejercicio de interés académico, sino que también haya detrás un posible trabajo, una colaboración o alguna cosa así, ¿sí? De todas maneras, una cosa que les quería mostrar, ¿no? Es, por ejemplo, con esto de los granulares, ¿sí? Claro que no es el tema de hoy, pero bueno. Con esto de los granulares, eh, ¿sí? Em, ya, con esto de los granulares, hay un trabajo muy bonito que se hizo hace como unos 2 años, 3 años, ¿sí? Que la simulación de formación de estalagmitas. Este fue un trabajo final y también es muy bonito porque es un tema de estos de los mundiales de física. Se los voy a compartir. Voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver, Chan. Entonces comparto, ¿sí? Y les muestro. Ah, sí, que lo único que le faltó a estos chinos fue haber publicado eso, ¿no? Un trabajo supremamente bonito. Entonces se los muestro. ¿Ya están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces Sí, profe. esta es la simulación de la formación de estalagmitas por deposición de arena. ¿Y cuál es la idea? El problema es esto. Si ustedes dejan caer arena desde un cierto punto hasta un recipiente lleno de agua, ¿sí? Después de un tiempo se va a formar una estalagmita que crece por tensión superficial, o sea que los granos quedan pegados por puentes capilares, ¿no? Y entonces, no sé si alguna de estas es un video, de pronto sí, vamos a ver. No, no, pero el video sí es fácil de hallar. Pues lo puedo hacer aquí mismo. Un segundo. Am, Aquí, entonces, International Physicist Tournament. Y ese fue un problema de, eh, de, eso fue del 2021, creo. No, fue del 2019. 2019. Mm, no, me toca buscarlo aquí así. IPT Problems 2019. Ajá. Y sí, aquí está. Es este. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, ah, no voy a encontrarlo. O sea, yo propuse este problema, ¿no? Y fue aceptado en el mundial, eh, pero eso lo hizo fue un laboratorio en Francia.
en el 2017. Sand, a ver, dry sand, stalagmite. Aqui está, perfeito. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Simples assim. Este es. A sand stalagmite. Entonces, si no hay agua, simplemente vamos a tener una pila de arena, ¿no? Y ya ustedes saben que el ángulo de reposo es el ángulo que forma con la horizontal y que ese ángulo, la tangente de ese ángulo corresponde al coeficiente de fricción estático. Ahora coloquemos un poquito de agua en el recipiente inferior y volvamos a echar arena. Entonces ahora fíjense lo que pasa. Después de un tiempo empieza a crecer una... Y la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza y de qué depende esa altura máxima? The presence of water on the plate causes a more vertical structure, which is the result of the combined action of rising damp and capillary cohesion, thus applying the physics of humid granular media or sand cap. Muy bien. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, entonces ellos hicieron la simulación de eso en 2 dimensiones, ¿no? Entonces aquí hablan de cómo va subiendo, hicieron experimentos y vieron cómo va subiendo la altura, baja, va subiendo la altura y baja, etcétera, etcétera, midiéndolo con tracker. Y después de eso, ¿no? Entonces, vean cómo era la forma, ¿no? El ángulo de contacto y entonces implementaron el método. Entonces las fuerzas son fuerzas de interacción, la fuerza de gravedad, la fuerza de Hertz, el coeficiente de fricción, el coeficiente restitutivo, el resorte de Kundal, o sea, lo mismo que tenemos hasta este momento, ¿sí? Y, y ahora la fuerza que atrae a 2 granos, y la fuerza que atrae 2 granos es esta que está acá, ¿no? Por un puente capilar. Y entonces, dependiendo de la distancia, esa fuerza disminuye porque depende del ángulo que se forma acá, que eso se llama este ángulo que se forma aquí, ¿no? Y este ángulo teta. Este teta es este, y este ángulo de acá es este. Entonces ese ángulo depende de qué tan alejadas están los 2 granos. Entonces ellos resolvieron de eso de manera analítica, proponiendo algo completamente original, ¿sí? O sea, dedujeron correctamente y entonces primero crean las partículas y las dejan caer así. Claro, si no están rotando, sino que caen así, pues van a formar una pila, ¿no? Y después de eso, entonces, hacen el suelo, bueno, y todas estas cosas, y hacen un cono de arena como primer benchmark, ¿no? Como resultados parciales, ¿sí? Y después de eso, entonces, simulan lo que yo les mostré, o sea, esa fue la primera parte del trabajo que ellos hicieron, y después, entonces, implementan la fuerza capilar, y estos son los resultados. Veamos, yo creo que este es el video. ¿No está corriendo el video? Ven a ver si lo puedo correr. Entonces, simplemente sumando la fuerza capilar, ya se forma la estalagmita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer eso inmediatamente, o sea, solamente sumar la fuerza capilar, ¿sí? Si quieren con base en este trabajo. Bueno. Ok. Bien, entonces ahora sí pasemos al tema de hoy. Y entonces lo que les quiero hablar hoy es 2 cosas. Primero vamos a utilizar generadores aleatorios, vamos a hablar un poquito de generadores aleatorios y después vamos a trabajar el método de dinámica browniana. Entonces, vamos a hablar primero de generadores aleatorios, ¿sí?
y hablemos un poco de Monte Carlo. Profe, ¿Sí? qué pena le interrumpo. Una preguntita respecto a los proyectos. ¿Todos los proyectos los propone usted o nosotros también podemos hacer esa propuesta? Ustedes también pueden hacer una propuesta y yo lo puedo orientar para que quede, digamos, puedo brindarles mi ayuda y mi experiencia para poder hacer que eso sea acotado. O sea, que no sea ni demasiado sencillo ni demasiado complejo. Tiene que, y que pueda realizarse en un tiempo máximo de 2 meses. Ahora, tiene que ser una cosa de dinámica molecular o de lattice Boltzmann o de autómatas celulares. No más. Ok, listo, perfecto, muchas gracias. Profe, ¿Sí? qué pena, siguiendo ese tema, una pregunta, o sea, ¿sería una buena idea de proyecto trabajar algo como algoritmo de Metrópolis o Van Landau? Que son interesantes, la verdad. No, porque eso es, sí, eso es muy interesante y tal, pero no lo estamos viendo en este curso. O sea, no, eso sería un buen proyecto para mecánica estadística. ¿Sí? Si lo quieres hacer en mecánica estadística, ese es un buen proyecto. Ah, ok, profe, vale, vale, ¿Sí? gracias. De hecho, hay un método mejor que One Landau, que es el Broad Histogram. O bueno, por lo menos a mí me parece más bonito porque ese fue tema de mi tesis de doctorado, pero hace 20 años. Pero ¿qué? Pero o sea, precisamente, elementos discretos, lattice Boltzmann o autómatas celulares. ¿Sí? Entonces, y lo que sí les pido es que no traten de hacer un proyecto que mate muchos pájaros de un solo tiro. O sea, que este proyecto me sirva para las 3 materias que estoy viendo este semestre o cosas de ese estilo. Porque esto es como dirigir un trabajo. Es como dirigir un trabajo, un proyecto de grado, ¿sí? Y vamos a tener 2 directores de proyecto. Eso funciona si los 2 directores se ponen de acuerdo y tienen reuniones conjuntas con los estudiantes. ¿Ven? Si podemos organizar eso, hasta de pronto se podría pensar. Pero lo importante es esto, que sean algo de esas 3 cosas. Eso sí es fundamental, de lo que vemos en el curso. Elementos discretos, autómatas celulares o, o lattice Boltzmann. Bueno, entonces, ya volviendo al tema. Entonces, ¿ahora qué pasó? Ahora no me genera. Ay, Dios. Bueno, ni modo. A ver qué pasó. Venga, lo voy a volver a abrir. Ajá. Veamos. No, ahora no me está funcionando. Bueno, no hay lío. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es hacer simulación numérica? Bueno, simulación numérica es hacer un modelo de la realidad y colocarlo en el computador y después correr ese modelo para ver si puede reproducir el fenómeno. Y si se reproduce el fenómeno, es que entonces los elementos que nosotros integramos en el modelo son suficientes para reproducirlo. Eso quiere decir que entendimos el modelo. Si después podemos simplificar el modelo quitando cosas, pero que todavía lo reproduzca hasta que llega un punto en que no lo va a reproducir. Entonces ahí tenemos como una teoría mínima, ¿no? Es como buscar la teoría más simple que lo haga. Y así, pero esa palabra simulación tiene significados diferentes dependiendo de cuál sea la disciplina donde estemos trabajando. Si nosotros estamos trabajando en ingeniería, una simulación puede ser, por ejemplo, elementos discretos o cosas de ese estilo, y se parece bastante a lo que hacemos en física. Pero depende de la ingeniería. Si estamos trabajando en ingeniería industrial, de pronto es simular, por ejemplo, la producción, la manufactura y la logística y ver si, por ejemplo, tenemos suficiente bodega para acumular o demasiada bodega para acumular y si los tiempos de entrega están siendo correctos, etc. Imagínense en simular, por ejemplo, el procedimiento de entrega de paquetes de Servientrega. ¿Mm? O si estamos por ejemplo, en biología o eso, a veces simular es simplemente resolver una ecuación diferencial ordinaria. En estadística, simular es generar variables con números aleatorios con la distribución que uno quiera. Y entonces esto se parece mucho a lo que vamos a hablar hoy.
hay dos métodos para hacerlo. Los métodos más sencillos son los que producen una distribución aleatoria de una, que es función de una, dos o máximo 3 variables. Esos son los que vamos a ver hoy. Otros métodos más elaborados, por ejemplo los que se usan en mecánica estadística, utilizan una propiedad de las cadenas de Markov, que es que independientemente de la distribución inicial, una cadena de Markov casi siempre lleva una distribución final única, que es independiente de la distribución inicial. O sea, todas las distribuciones iniciales van a una sola distribución final. Y entonces esa distribución final puede ser la distribución que uno quiere mostrar y los puntos que va generando en la muestra. Entonces, eso lo vemos generalmente en mecánica estadística. Yo voy a dar una conferencia sobre eso este semestre. El lunes voy a dar una conferencia sobre transiciones de fase, de 2 a 4, y después voy a dar una conferencia sobre métodos de Monte Carlo. Y si ustedes quisieran tuvieran más interés, podríamos hablar de métodos de Monte Carlo más avanzados, como por ejemplo los métodos de histograma, como por ejemplo el One-Landau que acabas de nombrar, ¿sí? El método de histograma simple, el método de histograma ancho y cosas de ese estilo. Pero bueno, vamos a hacer entonces primero métodos de Monte Carlo básico. Entonces, ¿qué es Monte Carlo? Monte Carlo es hacer una encuesta en el computador. Una encuesta del modelo que uno tiene en el computador. Entonces, ¿qué es eso? En el computador tenemos un modelo del sistema que hicimos, ¿sí? Y vamos a calcular un valor promedio. Y ese valor promedio lo podemos calcular tomando, por ejemplo, tomando todas las configuraciones iniciales que tiene el sistema y haciéndolas evolucionar. O por ejemplo, si el sistema es estático, es tomar todos los estados posibles y sumar sobre ellos, ¿no? Como en mecánica estadística y calcular un valor promedio. Obviamente, normalmente el número de estados de un sistema es demasiado grande para tomarlos todos, inclusive con un computador. Entonces lo que uno hace es lo mismo que hacen los políticos cuando no tienen plata suficiente para preguntarle a todo el mundo por quién va a votar. Hacemos una encuesta. Y una encuesta es entonces escoger solamente unos cuantos datos y de ahí tratar de analizar cuál es el valor promedio que uno quiere. Entonces hay dos tipos de montos de Monte Carlo. Los métodos de muestreo, que es para generar una muestra, y por ejemplo One-Landau es uno de esos, y los métodos de análisis. Y los métodos de análisis es para poder deducir a partir de la muestra los datos que uno quiere. Entonces, para eso generalmente hay que tirar los dados, hay que generar números aleatorios. Antes de que hubiera computadores, ya se sabía que había ciertos procesos que generaban números que parecían aleatorios. O por ejemplo, que se distribuían uniformemente entre 0 y 1, que la correlación entre uno y otro iba disminuyendo, y cosas así. Y con esos métodos, usando puramente regla de cálculo, ¿no? Que era el computador analógico, antes de que hubiera calculadoras digitales, la calculadora analógica era la regla de cálculo. Con eso se hacían tablas, libros con páginas y páginas de números aleatorios. Los más famosos los hacía una empresa que era la Rand Corporation. Y entonces si uno quería hacer un muestreo al azar, un estudio estadístico, probar si un medicamento funcionaba o no funcionaba, y entonces escoger al azar si le vamos a este paciente, qué paciente le íbamos a dar el remedio, a qué paciente le íbamos a dar el placebo, por ejemplo. Eso se hacía así, se cogía ese libro, se ponía así, cerraba los ojos y se abría al azar una página y se ponía el dedo así y se miraba qué número salía. Al lado de esos números también había números para sacar, por ejemplo, el logaritmo, ¿no? Y cosas así. O sea, todo era con tablas y con libros para el seno, para el coseno, ¿no? Entonces, pero después de eso, entonces cuando ya hubo computadores, entonces empezaron a hacer métodos que generaran números aleatorios. Uno de los más básicos se llaman los generadores de distribución, generadores congruentes proporcionales, ¿no? La idea es que ustedes tienen un número entero y con ese número entero lo multiplican por otro número y le suman multiplican por A, un número cualquiera, y suman C, y eso le hacen módulo M. Entonces ustedes escogen A, C, y con eso generan el siguiente número. Y ese siguiente número le vuelven a hacer eso y generan el segundo. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, y así van haciendo todos. O sea, desde un número 0, que llamamos la semilla, entonces se genera una secuencia. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, y la idea es lograr que esto tenga la secuencia más grande.
¿no? O sea, lo más grande posible y que tenga buenas propiedades. Entonces, lo primero que hay que saber, esto es los rudimentos de los generadores aleatorios. Lo primero que hay que saber es que el M es fundamental para que ustedes tengan un ciclo grande, o sea que, digamos, si estamos haciendo módulo M, entonces lo que estamos haciendo es que todos los números los estamos contando como si fueran solamente hasta M, ¿no? Los números enteros. Por ejemplo, 0, por ejemplo, 1, 2, 3, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, hagamos módulo 5, módulo 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 no, es congruente con 0, módulo 7. Después 7 sería 0. Y otra vez el 8 sería igual al 1, el 9 sería igual a 2, ¿no? Cuando uno hace módulo, entonces la mayor cantidad de números que puede tener van desde 0 hasta m-1. Ahora, yo quisiera que yo pudiera recorrer todos esos números, o por lo menos desde el 1. De veces el 0 no se puede, entonces desde el 1 hasta m-1. Y entonces eso se llamaría una secuencia de ciclo máximo. Y para eso, lo que se necesita es que m sea primo. Veamos entonces, fijémonos en un ejemplo. A ver, muchas veces podemos escoger c igual a 0, ¿no? Entonces solamente multiplicamos por a. Entonces digamos que yo voy a multiplicar, por ejemplo, voy a hacer que i más 1, i sub j más 1, digamos, es igual a, por ejemplo, ¿qué les parece? 5 por i sub j, por ejemplo, módulo 7, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería eso? Y empecemos, no podemos empezar por 0 porque 0 siempre daría 0, siempre daría 0. Entonces, digamos, por ejemplo, que comienzo con el número 1. Si yo meto acá el número 1, entonces 1 por 5, 5. El siguiente sería 5. O sea, del 1 se generaría el 5. Ahora, si yo ahora meto el 5 acá, 5 por 5 daría 25. Módulo 7. Cuando yo divido 25 por 7 me da 21 y sobran 4. Entonces, ahora cojo 4 por 5. 4 por 5 da 20. Módulo 7, o sea, cuando yo cojo 20 y lo divido por 7, me da 2 veces y sobran, o sea, 7 por 2, 14 y sobran 6. Entonces esto me daría el 6. Si yo cojo el 6 y lo meto acá, 6 por 5 daría 30. 30. Si yo lo divido por 7, me daría 4 veces, 7 por 4, 28, y sobran 2. Entonces el módulo es lo que sobra, el 2. Y si después cojo 2 por 5, me da 10. 10 módulo 7 da 3. No sé si ya están viendo acá. Da 3. Y después, y miren que ya salió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y no puede salir el 0, ¿no? O sea que la próxima vez que yo repita, se va a repetir uno de esos. Si fuera el 2, se quedaría ahí dando vueltas. Si fuera el 6, quedaría haciendo vueltitas así de 3. ¿Cuál número será? Veamos. Si yo meto 3, entonces 3 por 5 da 15. 15 dividido por 7 da 2. 7 por 2, 14. Y sobra 1. O sea que esto hace 1. Y entonces el ciclo vuelve a comenzar y tenemos entonces un ciclo de longitud máxima. Y eso es gracias a que este número es primo. Si usamos otro número que no sea primo, por ejemplo, módulo 8, por ejemplo, que no sea primo, y empezamos igual, y 5 por ese número módulo 8, vamos a ver lo que pasa. 1 por 5, entonces sería 1 por 5 daría 5. 5 por 5 daría 25, que dividido por 8 da 3, 24, 3 por 8, 24, y sobra 1. Y ahí se quedó. O sea, se queda haciendo 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 y no sale de ahí. Si hubiéramos comenzado con otro número, 2, entonces hubiéramos hecho 2 por 5, le hubiera dado 10. 10 módulo 8 da 2. O sea que el 2 queda 2, 2, 2, 2, 2, 2 y no sale de ahí. Si hubiéramos comenzado con un 3, entonces 3 por 5 da 15. Módulo 8, ¿no? Entonces sobran 7.
O sea, el 3 hubiera dado lugar al 7. 7 por 5, 35. Módulo 8, 3. Y se hubiera quedado así, pin, 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 pin. Y seguramente, por lo que está pasando, si yo hago el 6, por ejemplo, 5 por 6 daría 30, ¿cierto? 30 módulo 8, 3 por 8, 24, sobran 6, o sea, el 6 se queda dando vueltas así, 6, 6, 6, 6, 6. Y nos faltaría el 7. 5 por 7, si yo comienzo con el 7, no, ya el 7 ya está acá. Entonces, fíjense que tengo el 1, 2, 3, el 4, falta el 4. 4 por 5. Entonces, 4 por 5 da 20. O sea que el 4, 20 módulo 8 da 4. Chan, chan, chan. Y se quedó. Entonces, fíjense que ahí no me sirve como generadores aleatorios, ¿no? Porque una secuencia que sea 2, 2, 2, 2, o una secuencia que sea 4, 4, 4, pues no funciona. O sea, es muy importante que este número sea primo. Hay generadores aleatorios, entonces, ¿cuáles primos nos gustan? Como trabajamos en binario, como todos nuestros computadores son binarios, son ceros y unos, entonces nos gustaría algo que fuera de la forma, gustaría que este m fuera de la forma 2 a la n menos 1. ¿Sí? Y que esto fuera primo. ¿Sabe? Hay primos, hay muchos números primos que son de la forma 2 a la n menos 1. ¿Cómo se llaman esos primos? Se llaman primos de Mersenne. No sé si sabían. Se llaman primos de Mersenne. ¿Sí? Gracias a un monje francés del siglo de 1600, ¿no? Que una de las cosas de ser monje es que además de estar trabajando o haciendo cerámica o cultivando o en obras sociales, bueno, pero tienen tiempo también para dedicarse a estas cosas, ¿no? O a producir cerveza en la Edad Media, pero digamos aquí, entonces a estudiar matemáticas, y Mersenne fue un gran matemático. Entonces estos primos se llaman primos de Mersenne. No todos los números primos son de Mersenne y no todos los números de los 2 a la n menos 1 son primos. O sea, primos de Mersenne, por ejemplo, el 3. El 3 es un primo de Mersenne, ¿cierto? Es 2 a la 2 menos 1. Otro ejemplo, el 7. El 7 es un primo de Mersenne. 2 a la 3 menos 1. El 15 no es primo. ¿Sí? El 31 sí es primo. O sea, 2 a la 5 menos 1. ¿Sí? 2 a la 6, que es 64, menos 1, 63, es un primo de Mersenne. Bueno, cuando nosotros trabajamos en 32 bits, que fue durante mucho tiempo, ¿sí? 2 a la 31 menos 1 es un primo de Mersenne. Y entonces, los números mágicos A igual a 7 a la 5, C igual a 0 y M igual a 2 a la 31 menos 1 dan una secuencia que genera, o sea, eso con la fórmula IJ más 1 igual a por IJ más C, bueno, como C es igual a 0, pues A por IJ, da una secuencia que funciona muy bonito, ¿no? Y que los números primos, parece aleatoria, se distribuye uniformemente, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene una correlación bastante baja y durante mucho tiempo se usó. Eso es lo que llaman RAN, ¿no? Por ejemplo, en el Numerical Recipes. O sea, eso se trabajó durante bastante tiempo, pero solamente tiene ciclo de 2 a la 31. O sea, solamente funciona cuando uno está trabajando con 32 bits. Entonces, como yo les digo, los procesadores durante mucho tiempo fueron de 32 bits. O sea, cuando yo empecé a trabajar simulaciones y cuando hice mi doctorado, en ese momento todavía todos los microprocesadores eran de 32 bits. Después, entonces, los procesadores se volvieron de 64 bits y ahí la cosa ya mejoró bastante, ¿no? Pues porque uno podía hacer ciclos muy grandes. Pero por esa época fue suficiente. De hecho, pues cuando yo era niño, lo que había eran los 8 bits, ¿no? Y por ejemplo, la música de 8 bits, los juegos de arcade de 8 bits, etcétera, etcétera, que le fascinan a mi hijo mayor. Entonces, 2 a la 31 menos 1 era un buen generador. Tenía un problema. Cuando ustedes empiezan a... Estos congruentes proporcionales tienen el problema de que cuando ustedes empiezan a hacer, por ejemplo, a utilizar los números que generan, digamos, las parejas de números como si fueran coordenadas,
O sea, ustedes están generando, digamos, ¿cómo es la cosa? Digamos que tenemos la secuencia que les dije, 1, 3, ya no me acuerdo, ¿no? ¿Qué era? 1, 5. 5 por 5, 25. Entonces, módulo 7, 6. ¿Qué? No, 4. 4 por 5, 20. Módulo 7, 6. 6 por 5, 6 por 5, 30. Módulo 7, 2. 2 por 7, 14. Digo, ¿qué? 2 por 5, 10. Módulo 7, 3. 3 por 5, 15. Módulo 7, 1. Entonces, estos números, pues, no parecen estar distribuidos entre 0 y 1. Ah, bueno, pero hagamos un truco. Dividamos por m. Entonces, los números serían 1 séptimo, 5 séptimos, 4 séptimos, 6 séptimos, 2 séptimos y 3 séptimos. Y esos números, pues, más o menos se ven uniformemente distribuidos, ¿no? Aquí se ve que solamente está apareciendo uno una vez. Ahora, imagínense que esos números, que no sé cuánto sea 1 séptimo, lo podemos calcular, si quieren. Entonces, al dividir por 7, pues son números entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen 1 dividido 7, ¿sí? Pues eso da 0.14. O sea, estos números son 0.14, 5 dividido 7, 0.71, 4 dividido 7, 0.57, 6 dividido 7, 0.86, 2 dividido 7, 0.29 y 3 dividido 7, 0.43. Y vuelve a empezar. Estos números, ¿sí? Pues están uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Ahora imagínense que cojo las parejas de números, o sea, por ejemplo, este con este, y este con este, y este con este, y los dibujo como si fueran las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Y entonces, en el plano cartesiano XY, ¿sí? Bueno, hagámoslo un poquito más grande. En el plano cartesiano de XY, donde esto es 1 y esto es 1, por ejemplo, y esto es 0,5 y esto es tan, y esto entonces aquí, tan, más o menos. Entonces, esto sería 0.1, 0.2, etc. Entonces, 0.14, 0.71 sería como este punto, 0.71 más o menos por acá. ¿Sí? O sea, esto de acá, esta pareja sería este primer punto rojo. Esta segunda pareja sería 0.57, o sea, más o menos por acá. Y 0.86, o sea, más o menos por acá. El siguiente sería 0.29 y 0.43, entonces sería por acá, casi 0.3. Y 0.43 estaría por aquí. Y si yo siguiera con un generador, por ejemplo, no este tan chiquito, sino ese de A igual a 7 a la 5, M igual a 2 a la 31 menos 1, yo siguiera haciendo puntos, los puntos parece que estuvieran al azar, y uno dice, oh, soy feliz, pero resulta que si ustedes siguen, van a ver que los puntos están sobre planos, o sea, están sobre planos así, y el número de planos es igual a M a la 1 sobre K, donde K es el número de dimensiones. Aquí, por ejemplo, esto es 2D, o sea, es lo mismo que decir K igual a 2. Y entonces, este número, digamos, este módulo M, si M fuera 2 a la 31 menos 1, entonces 2 a la 31, M es 2 a la 31 menos 1, entonces es aproximadamente igual a 2 a la 31. Y entonces, el número de planos es M sobre K. El número de planos que aparecen ahí es M sobre K, y eso sería pues simplemente 2 a la 31 sobre 2 es 2 a la 30, ¿no? Que es bastante grande. Pero imagínense ahora que ustedes están muestreando un conjunto de parámetros iniciales, de los que de cada uno de ellos hacen una simulación y obtienen un resultado. Ustedes podrían estar manejando 10 parámetros. Si ustedes manejan 10 parámetros, entonces K sería 10. Y cada 10, entonces esto sería 2 a la 31 sobre 10. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es 2 a la 31? 2 a la 31 es, pues es 2 a la 10, a la 31, a la 3.1, ¿sí? Y esto dividido 10. 2 a la 10 es 1024, que es más o menos 1000, o sea, es más o menos 10 al cubo, a la 31, a la 3.1. Eso más o menos sería 10 a la 9,
dividido 10 es 10 a la 8 planos. O sea, todavía bien. Pero cuando ya son demasiados, eso ya empieza a molestar. Entonces, se inventaron una cosa que es otra cosa que se llama RAN2. RAN2 lo que hace es combinar dos generadores aleatorios, ¿sí? El primero tiene números mágicos 4114 y M1 es 214.700. ¿Qué? Bueno, 214, 748, 3563. El segundo generador aleatorio es con A igual a 40692 y con el número, con M igual a este número, que son muy parecidos. Y entonces lo que se hace es, se coge un registro de 32 números, ¿sí? De estos que están generados aquí, que son generados con el generador 1. Y entonces se ponen acá y el generador 2 se usa para mezclarse con o sea, se escoge uno de estos al azar. Se escoge uno de estos al azar, de estos de acá, se saca, se mezcla con ese y con ese nuevo valor, o sea, se hace una suma módulo M y con eso entonces se saca el nuevo valor y ese nuevo valor me va a escoger quién es el siguiente. Lo que hace esto es desordenar las salidas del primer generador y con eso se desaparece ese efecto de quedar en planos. Este generador RAN2 fue muy famoso, ¿sí? Incluso los autores del libro de recetas numéricas, del Numerical Recipes, ¿no? Que primero fue en Numerical Recipes in Fortran, después Numerical Recipes in C, después Numerical Recipes in C++, y así. Dieron un premio de $1000 para que el que encontrara primero un caso donde fallara. Y pues durante 10 años nadie reclamó el premio. De hecho, nadie lo ha reclamado todavía. O sea, es un generador bastante bueno, pero de 32 bits. El generador que nosotros utilizamos ahora, el que les mandé, RAN64, fue propuesto por ello, fue implementado como parte de las recetas numéricas en el 2005 y desde entonces tiene el mismo premio de $1000. Creo que ya lo subieron, porque ya $1000 no es lo mismo que hace 20 años. Pero nadie ha reclamado el premio. O sea, y es un generador de 64 bits bastante bueno, que lo que hace es combinar 3 operaciones lógicas, ¿no? También por razones históricas, les cuento estos otros generadores que de pronto ustedes se los encuentran en algún lado. Se llaman generadores de Fibonacci. Y estos generadores lo que hacen es producir una secuencia de unos y ceros. ¿Y esa secuencia cómo se produce? Se busca lo que se llaman polinomios irreductibles, ¿sí? Con coeficientes 1 o 0. Por ejemplo, este polinomio que está arriba es un polinomio irreductible. X a la 18 más X a la 5 más X al cuadrado más X a la 1 más X a la 0. ¿Por qué es irreductible? Porque no se puede factorizar usando números reales. O sea, todo polinomio se puede factorizar y si es de grado 18, pues tiene 18 raíces. Pero en este caso todas las raíces son complejas. Por eso se llama un polinomio irreductible. Y entonces, uno con esto puede producir una secuencia de periodo máximo, de periodo 2 a la 18 menos 1, de unos y ceros, haciendo lo siguiente. Uno coge una lista de los unos y los ceros que ha generado. O sea, uno empieza con una lista de ceros y unos al azar. ¿Y cómo los produce al azar? Por ejemplo, con randos, con otro generador. Entonces, digamos que uno produce una lista de números al azar. ¿Sí? O sea, una tira así de 18 números. Y esos números, entonces, por ejemplo, son, no sé, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Y entonces, yo voy a producir un nuevo número. ¿Y cómo produzco ese nuevo número? Cojo 18 pasos atrás, o sea, porque es X a la 18. 5 pasos atrás, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasos atrás. Y X a la 18 más X a la 5 más X a la 2, 2 pasos atrás. Más X a la 1, un paso atrás. Y hago XOR o exclusivo de esos 4 bits. O sea, de este, de este, de este
y de este. Y ustedes saben que lo exclusivo es simplemente la paridad, ¿no? O sea, si el número de unos es par, pongo un 1, y si es impar, pongo un 0. Aquí tengo un 0, ¿sí? ¿Sí lo ven bien? Aquí tengo un 0, un 1, un 1 y un 1. Entonces, eso me genera un 1. Y ahora corro todo. Entonces, Profe, corro todo. ¿Sí? ¿Sí? es que no se alcanza a ver muy bien, se ve muy borroso. Porque lo moví. Esperemos un momentito. Listo, profe, gracias. Entonces, uso el 18, el 5, el 2 y el 1 anterior para generar el siguiente. Y una vez lo tengo, entonces yo corro lo de arriba. O sea, corro esto así, un paso. Entonces el 18 es este, ahora el 5 es este, ahora el 2 es este, y ahora el 1 es este, y con eso genero el siguiente. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 1, 0, 1, 1. Vuelve a generar un 1. Y así hago el siguiente. Entonces lo corro 1. ¿Sí? Corro la maquinita un 1, un paso. Y entonces serían este y este. Y con esos genero el siguiente. Entonces ahora serían este y este. Serían 1, este no. Serían 1, 0, 1, 1. Entonces 1, 0, 1, 1 vuelve a dar un 1. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Y esto lo que va haciendo es una secuencia de números. Y esa secuencia tiene muy buenas propiedades. Por ejemplo, la correlación es exactamente 0 hasta una distancia de 18 pasos. ¿Sí? Y mantiene una tabla de longitud. Ah, bueno, tiene un periodo de 2 a la 18 menos 1. ¿Sí? Los más bonitos de los polinomios de estos, ¿sí? Son los que son solamente de 3 números. O sea, por ejemplo, x a la 9689 más x a la 4187 más x a la 0. Entonces, eso solamente tengo que coger 2 números, ¿no? El 9689 hacia atrás, el 4187 hacia atrás, hacer XOR de ellos y con eso genero el nuevo dato. Eso tiene un periodo de 2 a la 9689, que eso sí es un número grande, y una correlación 0 hasta d igual a 9689, que es un número muy grande para tener una correlación 0. Esto es lo que sí, entonces los que son de 3 son los que menos operaciones XOR tengo que hacer, y por eso se llaman triplas mágicas. Por ejemplo, x a la 10 más x a la 3 más x a la 0. O x a la 47 más x a la 5 más x a la 0. O x a la 27 más x a la 0. O estos de acá. Por ejemplo, esto es una barbaridad. ¿Saben qué pasó? Pasó que una de esas triplas, una que era como 600 y pico y 300 y pico, que se usó durante mucho tiempo, resultó que fallaba, o sea, calculaba mal sistemáticamente la temperatura crítica del modelo de Ising en 2 dimensiones, cuando se utilizaba el método de clusters de Wolf. Y eso fue una catástrofe, o sea, digamos, muchísima gente había estado utilizando ese generador aleatorio a finales de los 90, a principios de los 90, y en el 96 se encontró eso y tocó volver a hacer todos esos artículos. ¿Mm? Y por eso ya no gozan de tan buena fama. Por eso el que yo les mandé, que se llama RAN64, es mejor, es mucho mejor. Pero ¿para qué les cuento estas cosas? Dirán ustedes. Les cuento estas cosas para que tengan en cuenta lo siguiente. Una de las cosas importantes es el ciclo máximo. O sea, qué tan largo es el periodo máximo que puedo utilizar. Y otra de las cosas importantes es cómo es la correlación y qué pruebas han pasado. Los generadores aleatorios que vienen con los lenguajes de computación, ¿sí? El que viene con C, el que viene con Python, el que viene con no sé qué, no siempre son confiables. A veces el ciclo es muy pequeño. Hay generadores, por ejemplo, no sé, en mi época, ¿no? O sea, digamos hace 30 años, por ejemplo, Pascal, ¿sí? Había generadores de Pascal que tenían ciclos como de 100.000, ¿no? Entonces ustedes están tomando 10 millones de datos y no estaban tomando 10 millones de datos, estaban tomando 100 veces los mismos 100.000 datos. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Mm? Entonces, por eso es bueno
en lugar de confiar en el generador que está ahí, usar uno de buena calidad. O si ustedes saben que ese que salió ahí salió de un artículo, y ese artículo y ese generador ha pasado por todas las pruebas bien, entonces los pueden usar siempre y cuando conozcan cuál es el ciclo máximo. O sea, trabajar con generadores aleatorios, trabajar con números aleatorios no es una cosa trivial, es algo que tiene que hacerse, digamos, bien, a conciencia. Entonces el generador tiene que ser de buena calidad. Entonces con eso tenemos la primera parte, que son los generadores que nos generan números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Profe, ¿Sí? qué pena, yo soy William. Es que quiero meter la cuchara ahí un momentico, profe. Claro, por favor. Lo que pasa es que yo en los cursos de programación con mis estudiantes, yo soy el culpable de que ellos le estén preguntando al profe sobre el Mersenne Twister, por ejemplo. Ah, ok. Porque, claro, o sea, la cuchara a la que voy yo es la siguiente. Utilizar RAND o SRAND, que es el típico de C o el típico también de C++, es muy mala idea, ¿sí? Esos son malísimos. Entonces, digamos que el siguiente paso es utilizar el generador verdaderamente bueno que trae C++, que es Mersenne Twister. Pero ahora, volvamos a hablar, digamos, Mersenne Twister tiene un periodo como de, aquí lo tengo a la mano, 2 a la 19.937 menos 1. Entonces es gigantesco, pero eso es muy bueno, digamos, para las aplicaciones que nosotros hacíamos sencillas en programación, que medir el área de una elipse y cosas así, digamos, diferentes. Bueno, no era tan grave, pero Mersenne Twister, por lo menos para las aplicaciones físicas, no es el mejor porque tiene unas propiedades que no son, digamos, que no son ideales. O sea, lo que voy yo es que cuando uno está haciendo, digamos, aplicaciones básicas de estos números aleatorios, pues obviamente en Python o en C++, por defecto se tenía Mersenne Twister y se utilizaba y funcionaba bien, pero ya para estas aplicaciones físicas sí hay que tener más cuidado. Yo me puse a leer el otro día que hubo esas preguntas, me puse a buscar información y entonces observé que, por ejemplo, NumPy en este momento ha cambiado su generador aleatorio por defecto de Mersenne Twister a uno que se llama PSG. Y ese PSG tiene una tablita por ahí. Yo ahorita les voy a pasar los links ahí en el chat para que de pronto si quieren mirarlos. Ese PSG ahora es el estándar en NumPy y también hay implementaciones en C++ y cumple, digamos, las mismas características de tener un periodo larguísimo, de no tener correlaciones, pero además otros test que no pasa Mersenne Twister, pero que sí los pasa el PSG, además digamos, de consumir menos memoria. Ahora bien, yo creo que tiene que haber como no sé, una suite de testing que no solamente incluye esos tests estadísticos de periodo y los test estadísticos típicos, sino yo creo que tiene que haber una suite que incluya pruebas físicas, por ejemplo, que también predice esta temperatura crítica en el modelo dicen con este algoritmo. De hecho, digamos, de ahí saqué la idea de proponer un proyecto final también a los estudiantes en herramientas computacionales para que hagan esa prueba y entonces uno de una vez por todas pues como que lo observe. Entonces a lo que voy yo es que aunque Mersenne Twister es bueno y está tanto en C++ como en Python ya se está moviendo a PSG, en C++ también se está moviendo a PSG y de todas maneras falta tener la seguridad de que funcione bien en sistemas físicos, que eso es muy diferente a que funcione bien en los test estadísticos típicos. Entonces, pues digamos para que los estudiantes también sepan que eso es una cosa que está cambiando y que de todas maneras sí hay que seguir el consejo que el profe dice, porque una cosa es que funcione bien en test estadísticos y otra cosa es que funcione bien en los sistemas físicos. Muchísimas gracias, profesor William. No, y hay más cosas. Por ejemplo, el generador aleatorio que les estoy mandando es del 2005, o sea que eso ya va a cumplir 20 años. Y de allá a acá ha habido mucha más evolución, pero también hay otras cosas y es que, por ejemplo, hoy en día, pues trabajamos mucho en paralelo. Y entonces uno puede tener que diferentes núcleos estén generando números aleatorios diferentes y que si estamos utilizando eso, por ejemplo, para hacer una simulación espacial, entonces pueden generar correlaciones espaciales que no siempre son parte de los test típicos. Entonces, ¿dónde son especialmente importantes estas cosas? En cálculos de Monte Carlo. O sea, por ejemplo, si en lo que nos mencionaban ahorita, si alguien está muestreando el modelo de Heisenberg 3D con cristalización, utilizando el método de clusters por ejemplo, de Wolf o algo parecido, utilizando un generador aleatorio, ese generador aleatorio sí tiene que ser de excelente calidad, porque en esas simulaciones se suelen tomar 2 a la 18, 2 a la 20 muestras, números aleatorios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes están haciendo simplemente quién es la siguiente celda que va a girar y para qué lado va a quedar rodando,
y están haciendo una simulación chiquita, generalmente cualquier generador es suficiente. Pero, pero entonces hay estas cosas, ¿no? Cuando se simula en paralelo y eso. ¿Cómo uno puede estar tranquilo? Si uno está haciendo una simulación de Monte Carlo, en mecánica estadística, por ejemplo, o cosas de ese estilo, uno solamente está tranquilo si usa al menos 2 o 3 generadores aleatorios. O sea, si uno repite la simulación usando diferentes generadores aleatorios y los resultados son prácticamente iguales, uno puede dormir tranquilo. O sea, si uno, por ejemplo, calcula un dato y las barras de error de los datos son perfectamente compatibles, uno puede dormir tranquilo. Entonces, eso es más o menos la receta con los generadores aleatorios. Muy bien. Ahora veamos entonces cómo se generan distribuciones diferentes a a una distribución uniforme. ¿Mm? Y entonces hay dos métodos principales, el método de la integral y el método del rechazo. Y si ustedes, entonces, por ejemplo, ¿qué es simular Monte Carlo en física médica? O por ejemplo, en Jan4 o en cualquier cosa donde pueden pasar, donde, por ejemplo, ustedes tienen un fotón y el fotón entonces penetra en un material. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues la distribución que hasta dónde llega es exponencial decreciente. Entonces uno debería generar un número con una distribución exponencial decreciente para saber a dónde llega. ¿Y la longitud de esa exponencial decreciente? La longitud es, o sea, es aleatorio, ¿no? O sea, digamos, ustedes tienen un material acá, y ustedes lanzan un fotón, ¿sí? Lanzan un fotón, y el fotón va a penetrar, a veces aquí, a veces aquí, a veces va a llegar hasta acá, pero llega mucho más acá que por aquí, si ustedes lo repiten muchas veces. La distribución es exponencial decreciente, es como e a la menos x sobre lambda, y este lambda depende de la sección eficaz. O sea, la probabilidad de que ese fotón choque contra algún átomo que esté por ahí. Entonces, entonces uno debería generar una distancia de penetración, una distancia de x, que tuviera esta distribución. O sea, uno debería generar un número aleatorio a x como el resultado de un número aleatorio con esta distribución. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace aprovechando el siguiente teorema. Si ustedes tienen una variable aleatoria x que tiene una distribución p de x, y que ustedes tienen una variable aleatoria y que es función de x, y va a tener una distribución aleatoria p de y. ¿Cómo se relaciona la distribución de x con la distribución de y? Fácil. La distribución de x multiplicado por un de x van a ser todos estos eventos que están aquí. Y esos, proyectados acá por la pendiente, van a dar una distribución en y. Y entonces, van a ser los mismos eventos. O sea, estos eventos aquí corresponden a estos eventos acá. Como la probabilidad, entonces va a ser este pedacito, este segmento, o sea, el área debajo de la curva va a ser la probabilidad, aquí el área debajo de la curva va a ser la probabilidad. Entonces, las probabilidades de que suceda con algún evento acá va a ser igual a la probabilidad de que suceda un evento acá. Entonces, eso quiere decir que P sub X por dx debe ser igual a P sub Y por dy. Siento que las letras estén tan chiquitas. Y entonces, eso quiere decir que P sub Y es igual a P sub X sobre Y de X, o sea, sobre la pendiente, sobre la derivada de esta función G de X. Con tal que eso se calcule en el sitio x0, que corresponde a la raíz de la ecuación y igual a g de x. O sea, si yo tengo y, tengo que encontrar cuál es el x que corresponde, calcular ahí la probabilidad en x y dividirla por la derivada de y con respecto a x en ese mismo punto. Y entonces, de esa forma, ¿sí? Uno puede producir distribuciones diferentes. Por ejemplo, imagínense que X está uniformemente distribuido entre 0 y 1. Igual que tenemos en esa gráfica. O sea, imagínense que X está uniformemente distribuido entre 0 y 1. O sea, esto es P de X, ¿sí? Y esto es X. Y X está uniformemente distribuido entre 0 y 1. O sea, forma un cuadradito, ¿no? Y el área es 1. Yo genero un número aleatorio acá. Ahora imaginemos que Y, como función de X, va a ser, ¿sí? Menos tau logaritmo de X. O sea, Y va a ser
menos tau logaritmo natural de x. ¿Cómo es la función logaritmo de x? Bueno, para no perderme, y como función de x, menos logaritmo, ¿no? Entonces, ¿logaritmo cómo es? ¿Sí? Por 1 pasa. Este es logaritmo. Y aquí es negativo. Y diverge. Si yo hago menos logaritmo de x, eso va a ser así. Va a ser algo que diverge acá, cruza aquí. Y después, pues se hace más así. Pero entre 0 y 1, simplemente va a ser una función decreciente y que diverge, ¿no? Diverge. Y entonces lo que yo hago es, genero un número al azar entre 0 y 1. Por ejemplo, este. Miro cuánto vale esto y publico este número. ¿Mm? ¿Y qué distribución de probabilidad va a tener? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, todos estos números que están aquí entre esto y esto, como aquí la función es más o menos plana, sí, la función roja es más o menos plana, entonces todos los números que están aquí, por ejemplo, entre esto y esto, van a ir, todos estos eventos que están acá, que esto es un histograma, ¿no? Es una probabilidad, o sea, todos estos eventos van a ir a este pedazo chiquitico. Entonces, para que áreas iguales se vayan a áreas iguales, esto va a ser alto. O sea, aquí la función P de Y, el valor de P de Y va a ser grande. Esto va a ser la P de Y, la densidad de probabilidad de Y. En cambio, por acá, por ejemplo, es el mismo intervalo hecho por aquí, que corresponde a la misma cantidad de eventos, ¿sí? Se van a distribuir sobre un intervalo en Y mucho más ancho. Y entonces, para que áreas iguales se vayan a áreas iguales, esto va a ser más bajito. Y eso va a hacer que la función P de Y sea la exponencial decreciente que yo quería. ¿Cómo les Profe, demuestro una que...? pregunta. ¿Sí? Digamos que con el ejemplo que usted estaba dando hace un rato de los fotones, que tanto llegan, sería, digamos, X podría ser como la energía a la cual los fotones son lanzados. No, Y, no. ok, X, no, ustedes, digamos, tú tienes un fotón de cierta energía. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, un megaelectronvoltio. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, ese creo que es no, me puedo estar equivocando, pero creo que un megaelectronvoltio o 10 o de pronto 100 kiloelectronvoltios es la energía típica de un fotón, de un rayo gamma emitido por una fuente de cobalto 60. Las fuentes de cobalto 60 fueron muy utilizadas hace 40 años, 50 años, como fuentes radioactivas para hacer radioterapia de cáncer, por ejemplo, en cáncer de mama y así, ¿no? Eran fuentes muy baratas, pero no eran difíciles de controlar y de enfocar. Hoy en día utilizamos aceleradores de electrones y los aceleradores de electrones chocan contra un blanco y generan los rayos gamma que después con láminas se focalizan y se produce en el campo con el que se va a radiar, por ejemplo, el cáncer de mama. Eso es muchísimo más preciso que utilizar una fuente de cobalto. Pero todavía hoy en día, ¿sí? En ciudades que no son capitales, todavía uno encuentra fuentes de cobalto. Los electrones, entonces, por ejemplo, un electrón generado por una fuente de cobalto puede, y no me acuerdo si es un megaelectronvoltio, pero digamos que fuera un megaelectronvoltio. Entonces, a un megaelectronvoltio, la energía es la probabilidad de que choque, ¿sí? Por ejemplo, y haga efecto Compton es tanto. La probabilidad de que choque y genere, y genere, mm, y genere un efecto fotoeléctrico es tanto. La probabilidad de que choque y genere un par electrón-positrón es cero, porque para eso se necesitan 2 megaelectronvoltios. Esa gráfica se llama eso que les estoy diciendo, por ejemplo, eso se llama, si quieren lo podemos ver acá, eso se llama la sección eficaz, ¿no? Sección eficaz, Compton, fotoeléctrico, pares, ¿sí? Uy, qué mala gráfica, pero bueno,
Ni modo. Entonces, dependiendo de la energía, por ejemplo, si tú tienes una energía de 0.1 megaelectronvoltios, generalmente lo que vas a tener es efecto fotoeléctrico. Si tienes 1 megaelectronvoltios, el efecto dominante es Compton. Si tienes 10 electronvoltios, el efecto dominante es producción de pares. ¿Mm? ¿Mm? Entonces tú calculas cuál es la probabilidad de que sea Compton. Digamos, tienes un material, ¿no? Digamos, tienes un material. Tienes un material, por ejemplo, tejido, tejido blando, ¿no? Y entonces el material es tanto de agua, tanto no sé qué. A estas alturas, para estos efectos, nos interesa es cuánto oxígeno tiene, cuánto hidrógeno tiene, cuánto carbono tiene, cuánto nitrógeno tiene. Si fuera hueso, ¿cuánto calcio tiene? Si por ahí tienes una platina, bueno, ¿cuánto platino tienes? ¿Cuánto titanio tienes? ¿Sí? Y contra cada uno de esos átomos hay una probabilidad de chocarse, por ejemplo, Compton, una probabilidad de chocarse fotoeléctrico, una probabilidad de chocarse generando producción de pares. Y entonces, sumando todas esas probabilidades, tengo una probabilidad total de que choque. La probabilidad total de que choque es lo que tiene que, pues, palabras más, palabras menos, es la sección eficaz. Y entonces, cuando tú tienes ese material, tu tejido, y llegas y irradias con ese fotón, el fotón va a tener una probabilidad de penetrar. La distancia que penetra es aleatoria, ¿sí? La distancia que penetra es aleatoria y la distribución de probabilidad de esa penetración decae exponencialmente. Y ahora, sea esta con tu pregunta le agradezco mucho porque me da la oportunidad de resolver a un malentendido que es muy común. La gente cree que entre más energía tenga el fotón, más lejos penetra. Y eso no es cierto. A veces, cuando tiene menos energía, tiene menos probabilidad de chocar. O sea, depende de la probabilidad de chocar. Y esas probabilidades varían mucho. Y varían dependiendo de cuánto, de qué tan, depende es de los átomos. O sea, y del tipo de choque, si es el tipo de interacción, si va a ser un choque, si va a ser un efecto Compton, un efecto fotoeléctrico y todo eso, ¿no? Entonces, que penetre más lejos, de pronto no tiene que ver con que esto tenga más energía. Puedes, en algunos materiales, el mínimo de energía, o sea, digamos, va a haber regiones donde penetra muchísimo, que son energías entre tanto y tanto, y si subes de esa energía ya penetra menos. O sea, eso también pasa, ¿sí? La distancia de penetración no es proporcional a la energía, no. Ahí es una función bien complicada y es una suma de cómo es cada uno de esos efectos. El efecto Compton va a ser diferente, el efecto fotoeléctrico va a ser diferente, la producción de pares va a ser diferente. Y eso solamente si tenemos un fotón. Si tenemos un electrón, pues el electrón puede hacer efecto Compton inverso, puede tener otras cosas y no sé qué. Si tenemos un protón, también va a tener su conjunto de multiplicaciones. Los fotones penetran hartísimo, los electrones no, los electrones son casi superficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tratamiento con electrones es muy bueno para el cáncer de piel. Y el problema con los fotones es que sí, llegan muy profundo, pero también se dispersan y se absorben en el camino. Entonces, ¿qué le gustaría a uno? Le gustaría tener una bala más fuerte que llegara solamente, por ejemplo, al cáncer. Y eso se hace con protones. Los protones sí son muy precisos. Eso es como tener un bisturí, digamos, 100 veces más preciso, 1000 veces más preciso que utilizar fotones. Pero obtener un acelerador de partículas que genere protones es carísimo. Entonces, esas cosas en este momento todavía no existen en Colombia. La profesora María Cristina Plazas y estuvo tratando de influenciar para que en el nuevo centro del cáncer, el que acaban de inaugurar, financiado por, por el Grupo Aval, ¿no? Por Luis Carlos Sarmiento, Angulo, tuviera fuente de protones, porque habría sido la primera en Latinoamérica, pero no. Entonces, la protonterapia todavía existe en Europa, en Estados Unidos y en Japón. O sea, todavía no hay protonterapia en Latinoamérica. Pero ese va a ser el futuro.
¿no? Eso tiene muchísima más precisión. Bueno, entonces, ojo, mayor penetración no quiere decir mayor energía, quiere decir menor sección eficaz. Hay longitudes de onda para las cuales el material es como transparente. O sea, hay energías para las cuales el material es como transparente. Claro, un material es transparente, cuando lo puede absorber, ¿se acuerdan? Cuando hay dos niveles, digo, ¿cuándo lo absorbe? Cuando hay dos niveles, justo con la diferencia de energía para que corresponde a este H nu. Y ahí sí lo absorbe, ¿no? ¿Se acuerdan? Piensen en el átomo de Bohr. Solamente absorbe cuando corresponde a ese color. Y después lo emite. Pero entonces, ¿quién absorbe acá? Los núcleos. ¿No? Los núcleos son los que van a asumir los rayos, van a absorber los rayos gamma. Y también, bueno, rayos X, las capas más internas, pero eso no alcanza a ser gamma. Normalmente son los núcleos. Entonces por eso es que no nos importa cuántas moléculas de agua tiene, nos importa cuánto oxígeno tiene, y cuánto hidrógeno tiene, y cuánto deuterio tiene. Y esas tablas, ¿no? Esas tablas se generan constantemente y generalmente, pues, y por ejemplo, hay que calibrar y ver si efectivamente hasta dónde está penetrando, y eso lo hace es el trabajo diario de un físico médico, o sea, calibrar las fuentes, saber que la fuente de cobalto ahorita está más reducida y llegar el momento en que ya no puede servir para radiar cáncer de mama. ¿Mm? Y por ejemplo, si es un acelerador de partículas, estar pendiente de que no esté pasando nada raro. Es mucho más confiable, pero igual hay que calibrarlo. Entonces se calibra con un material que sea del tipo que se parezca mucho al tejido humano. Entonces hay un plástico que se llama ICRU, que modela muy parecido el tejido, ¿no? Tejido blando. Entonces, generalmente el material ICRU es el material que se utiliza por antonomasia para construir maniquís o para simplemente hacer un bloquecito así y ver cuánto y calibrar que la fuente de radiación que estamos utilizando en radioterapia sea correcta. Esto es el pan de cada día del físico médico. Calibrar equipos y planear las dosis. Profe, ¿Sí? entonces ahí el Monte Carlo sería para la sección eficaz, calcular la sección eficaz de proyectar los electrones o las partículas. O por ejemplo, sí, por ejemplo, los fotones. Ya vemos que los fotones que son de los más sencillos. Entonces, los fotones prácticamente solamente tienen tres efectos: fotoeléctrico, Compton y producción de pares. Y entonces lo que se hace es, primero, se calculan con tablas, ¿no? Se calculan cuál es la probabilidad de que choque y haga efecto Compton. ¿Cuál es la probabilidad de que choque y haga efecto fotoeléctrico? ¿Cuál es la probabilidad de que choque y genere producción de pares? Sumamos esas tres cosas y entonces tenemos una sección eficaz total. Y con esa sección eficaz total generamos un número aleatorio, ¿sí? Con distribución exponencial, y ese va a ser nuestro X. Va a ser la distancia que va a penetrar. ¿Sí? Ahora, cuando llegue ahí, entonces ya sabemos que penetró esa distancia. Ve, hasta y creo que yo tengo una presentación de eso. Viejísima, pero creo que tengo una presentación de eso. Déjenme ver. Creo que es esta. Sí. Ah, no. Esto es muy chiquito. Un momentico. Uy, eso fue hace muchos años. Entonces, tenemos una imagen médica y digamos por ejemplo, una tomografía computarizada o por una resonancia magnética, encontramos que hay un tumor. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en un tumor de próstata. Y entonces nosotros queremos radiar la próstata, pero no queremos dañar los órganos de alrededor en el intento. O sea, la radiación es un remedio, pero también puede ser un veneno. Como decía Hipócrates, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. Entonces, nosotros queremos radiar esto. El oncólogo dice, hay que radiar esto con tantos grays, ¿sí? Para matarlo, pero el tejido que está alrededor, por ejemplo, el recto, ¿no? No puede tener tanto más de tantos grays, ¿sí? Y entonces, porque entonces generamos un cáncer de recto y nos toca quitar el recto, y eso de vivir con una bolsita así, pues no es tan cómodo, ¿no? O sea, pues uno se adapta, pero si se puede evitar, mejor.
Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces la idea es radiar desde diferentes lados, por ejemplo, radiar desde acá, radiar desde acá, radiar desde acá, radiar desde acá, con diferentes intensidades para que la dosis acumulada vaya dando la forma del tumor y la dosis alrededor sea mucho menor. Cada una de estas cosas se llama un campo. Por ejemplo, aquí tenemos un radiando con 4 campos. Y hacer esta planeación se llama hacer la planeación dosimétrica. Este es uno de los trabajos de un físico médico. Es, por ejemplo, precisamente hacer la planeación dosimétrica para que el tumor reciba la dosis que se necesita y los tejidos de alrededor no la reciban. ¿Mm? ¿Cómo se modela eso? Los métodos que lo hacen generalmente se llaman métodos de pluma, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace con un acelerador de partículas y el acelerador de partículas choca o sea, los electrones hacen así y chocan se giran con un campo magnético y hacen así, y chocan contra un blanco. Por ejemplo, un blanco de que tenga indio y esas cosas, y entonces eso genera fotones, genera rayos gamma. Y esos rayos gamma, entonces hay que modelarlos, ¿no? O sea, entonces uno modela cuál es el campo producido por el choque. Y eso se llama, y uno guarda ese campo y lo va a usar para todas las simulaciones. Entonces uno genera primero un campo. Y después ese campo, entonces, pasa por acá, digamos, por unas cosas de plomo que le dan forma y entonces solamente va a ir, por ejemplo, al pedacito que uno quiere. ¿Sí? Esto es, digamos, algo ya un poco más elaborado. Ahora las cosas, después de eso, lo que había era campos móviles, o sea, que uno pudiera ajustarlos sacando y metiendo como con motorcitos y con resorticos para dar la forma que uno quisiera, ¿sí? Porque lo que se hacía antes, y todavía se hace, es crear un campo solamente para este paciente, ¿no? Entonces se vierte en plomo la forma para que solamente pase por ahí. ¿Sí? Entonces, o también se puede hacer con rejillas ajustables y ahora hay cosas muchísimo más sofisticadas. Por ejemplo, que si es un cáncer por acá, pues cada vez que yo respire va a afectar. Entonces lo que hace es, mira dónde está y ¡pim! Cada vez que respira, ¡puf!, le dispara. Cada vez que respira, ¡puf!, le dispara. Este equipo, por ejemplo, solamente existe hoy en día uno en Colombia, precisamente está recién inaugurado en el Instituto del Cáncer de Sarmiento Angulo. Es el equipo más sofisticado que tienen ahí. Y entonces, eso va adaptándose, por ejemplo, y viene que ver con la respiración. Para eso se le coloca al paciente unos puntos y con esos puntos entonces se señalan con láser para que esté siempre en la misma situación. Bien, volvamos. Ahora vamos a modelar eso con Monte Carlo. Entonces, ¿cómo tenemos? Tenemos un medio, tenemos una partícula incidente, recorre una distancia, interacciona y genera unas partículas secundarias. ¿Listos? Y entonces, puntos clave, las probabilidades de cada tipo de interacción, Compton, fotoeléctrico, pares, Bremsstrahlung, etcétera, se resumen en secciones eficaces que dependen del tipo de partícula, electrón, fotón, etcétera, de su energía y del material. Todas reunidas determinan el camino medio antes de la interacción. Al interactuar, la partícula se absorbe o se desvía con una nueva energía y en cada interacción se pueden producir partículas secundarias. Entonces, la sección eficaz se calcula si es Compton, fotoeléctrico, producción de pares, por ejemplo, y cosas de ese estilo. ¿Sí? Y con eso tenemos una total, y entonces, por ejemplo, tenemos un medio 1, digamos que tenemos la partícula aquí en este medio, y entonces calculamos generamos un número aleatorio D con una distribución exponencial, E a la D menos lambda 1. ¿Sí? Si eso llega ahí y cae, no hay problema. Si cae más allá, entonces solamente llega hasta la frontera, y desde la frontera yo genero una segunda distribución con la sección eficaz de ese segundo medio para saber hasta dónde llega. ¿Cómo se hace eso? Pues por el método de la integral. Esta es la primera forma de hacerlo. La distancia de avance es un número aleatorio con distribución exponencial. Este tipo de números aleatorios se puede generar por el método de la integral. Si y es igual a g de x, entonces p sub y es igual a p sub x de x, o sea que p sub y, la distribución de probabilidad de y es igual a p de x0 sobre y de x, donde ¿quién es este x0? Este x0 es la raíz de y igual a g de x. Si hay más raíces, se suman, ¿no? Pero uno generalmente utiliza para estos métodos de Monte Carlo una distribución monótona. O sea, y monoevaluada. Entonces, queremos P de Y. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿por qué? Primero voy a mostrarles que funciona, ¿no?
¿Dónde estábamos? Allá. Entonces, primero miremos acá. Primero miremos acá. ¿Por qué funciona? ¿Mm? Entonces voy a tomar, por ejemplo, y de x. Voy a hacerlo con qué ven ustedes el marcador mejor, con azul y grandote. Y de x es igual a menos tau logaritmo natural de x. Y x tiene una distribución uniforme. X tiene una distribución uniforme. P de x tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. De altura 1, ¿no? Para que el área bajo la curva sea un cuadrado 1 por 1, 1. Y entonces, ¿cuál es la distribución de y? O sea, x está distribuido uniformemente, sube, y entonces, ¿qué distribución de y da? ¿Bien? En esa gráfica que tenemos ahí en el computador. Y entonces, ¿cuál es la distribución? Pues fácil, de acuerdo con nuestra fórmula, P de y es igual a P de x0 sobre de y de x calculada en x0. Aquí es fácil porque el x0 va a caer en cualquier lado, pero la probabilidad va a ser 1. ¿Y cuánto es de y de x? Pues de y de x derivamos. Esto es y de x, es menos tau logaritmo de x. Entonces, eso quiere decir que de y de x es igual a ¿qué? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Entonces, eso va a ser menos tau sobre x. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser? Pero calculado ¿en dónde? En el punto x0, ¿sí? Que es el punto donde el estado logaritmo de x0 da ese valor de y. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es ese punto? Pues y es igual a menos tau logaritmo de x0. Entonces me toca despejar. Si y es menos tau logaritmo de x0, hagámoslo. Y es igual, estoy copiándolo, menos tau logaritmo natural de x0. Entonces, menos y sobre tau es igual al logaritmo natural de x0. O sea que e a la s es igual a e a la s. Quiere decir que e a la menos y sobre tau es igual a x0. Entonces, esto es menos tau sobre x calculado en x0, o sea, es menos tau sobre x0, y ese x0 es e a la menos y sobre tau. ¿No? Entonces, eso va a dar esperen un momentico. Chan, chan, chan. Aquí estoy haciendo algo mal. Ah, sí, sí, claro. Esto es de y de x. De y de x es 1 menos tau sobre x0. Entonces yo tengo que reemplazar acá. Ah, bueno, está bien. Entonces menos tau sobre x0 va a ser, voy bien, va a ser menos tau e a la y sobre tau. Positivo, ¿no? Porque es a la menos y sobre tau divido y queda positivo. Ahora cojo esto y lo reemplazo acá. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre, ¿sí? El valor absoluto de menos tau e a la y sobre tau. O sea, la distribución de probabilidad de y va a ser igual a valor absoluto, pues queda se va al menos, queda 1 sobre tau e a la menos y sobre tau. O sea, es una distribución exponencial decreciente hasta el infinito. Va a ser así. Entonces, si yo genero números aleatorios e imprimo el logaritmo, genero una distribución exponencial. Vamos a hacerlo. Vamos allá, hagamos una cosa por allá, por ejemplo, en
abramos uno de los primeros programas que teníamos, ¿no? Venga, voy a hacer acá una nueva carpeta, Monte Carlo, ¿sí? Cojamos un número, uno de los primeros métodos numéricos básicos, o sea, por allá, mi primer programa, por ejemplo. Y lo pego acá, y voy a pegar aquí también RAN 64, ¿sí? Y voy a cambiar esto, ¿sí? Método de la integral. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer, tengo include stream, include cmat, entonces voy a hacer include random h. Pueden usar el que nos dice el profe William. Y después, entonces, que también es, pues, es muy adecuado. Y entonces ustedes dicen aquí, por ejemplo, voy a abrir ese random64.h. Y entonces es de la clase crandom, ¿no? Y es, sí, está bien. Venga, quito la pila de arena, quito un grano, quito la pila de arena, que lo de la clase pasada. Y entonces, aquí con el método de la integral, entonces, por ejemplo, hago for int i igual a 0. Mientras i sea menor que 10.000. Si quieren, 1e a la 4. Y más. Y entonces imprimamos un número. Pero para eso tenemos que generar de la clase crandom un número que se llame un generador aleatorio. Llamamos ran64. Y tenemos que darle una semilla inicial, por ejemplo, 1. Y entonces, hicimos for i igual a 0 y menor que 64, cout, por ejemplo, ran64.r, ¿no? Si miramos la interfase de ran64, sus funciones son inicie, es el constructor, entonces en el constructor tengo que ponerle un número, ¿sí? Y r.r genera un número entre 0 y 1. Entonces, si yo hago esto, solamente para que lo vean, voy a hacer primero 5 números nomás, ¿sí? Y entonces yo me voy ahí, cd Monte Carlo, clear, ls, y entonces g++, método de la integral, y voy a hacer ./a.out, y ahí salieron 5 números. Ah, me faltó inline. Listo. Entonces compilo y corro. 5 números. Obviamente, si lo vuelvo a correr, son los mismos 5 números. Pero se llaman números pseudoaleatorios, ¿no? Porque realmente es una secuencia que parece aleatoria, pero no es. Y ahora voy a generar 10.000 de esos números. Salgo, compilo, corro, pero lo mando a un datos.dat. Listo. Ahora voy a abrir este programa, por ejemplo, que me hace histogramas. Este programa Qt Grace. ¿Sí? ¿Cómo es que se hace para abrirlo? Ah, ya me acordé. Entonces, abro una pestaña, voy a aplicaciones, lo busco. ¿Dónde está Qt? Ah, sí, aquí lo desinstalé. Ah, no, aquí está. Abro. Abrir. Entonces, lo abro acá. Abrir. Y entonces ahí sí me permite abrirlo de todas maneras. Ah, ok. Un error. Reiniciar. Abrir. Nada. Bueno, me va a... Auxilio. Ujú. No, no está funcionando. Es clic en reiniciar. No, no lo puedo creer. Bueno. A ver. William, una pregunta. ¿Yo puedo hacer histogramas con GNU? No, no. No se los puedo mostrar.
para mostrarles que esto tiene distribución. O sea, bueno, a ver. No, es que está tenaz. Si yo genero, por ejemplo, 100 números, ¿sí? Generemos 100 números. Miremoslos acá. Yo sé hacerlo en Excel, pero es un camello. Entonces, compilo. Y ahí están los números y los números están entre 0 y 1. ¿No? Si yo en lugar de hacer esto, definamos, por ejemplo, un tau igual a 3, por ejemplo. Y en lugar de imprimir rando 64, imprimo menos tau por logaritmo natural de RAN 64 y salvo, compilo. Falta un punto y coma. Y salvo, compilo y corro. Los números que genero tienen distribución exponencial. Y ustedes van a ver que hay números como 2, 1 y eso, pero la mayoría son ceros, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este pantallazo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos que empiezan con 0. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos que empiezan con 1. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos que empiezan con 2. Hay 1, 2, 3 datos que comienzan con 3. Hay uno que comienza con 4. Hay 2 que comienzan con 5. Hay uno que comienza con 6. Hay 2 que comienzan con 6. Ya no hay ninguno que comienza con 7, no hay ninguno que comienza con 8. Y por allá hay uno que comienza con 12, ¿no? Entonces, si lo hago mucho, eso sí va a dar una distribución de datos exponenciales. O sea, muchos chiquitos, menos más grandecitos, menos más grandecitos, y eso va decayendo exponencialmente. Bueno. Eso porque yo sé que eso da una exponencial. Pero ¿cómo hago si yo quiero generar alguna otra cosa? ¿No? ¿Cómo hago si yo quiero generar alguna otra cosa? Entonces, una distribución. Entonces, para generar una distribución general, ¿sí? Se usa este método que se llama el método de la integral. Yo quiero generar esta distribución. Y entonces lo que hago es, el área debajo de la curva va entre 0 y 1. Entonces yo genero un número al azar entre 0 y 1. Yo voy a llamar X. Y voy a mover esta línea vertical, hasta que el área debajo de la curva sea X. Y cuando el área debajo de la curva sea X, miro a qué número corresponde, qué número Y corresponde, e imprimo ese número. ¿Eso qué quiere decir? Que Y es P a la menos 1 de X, donde P es la integral de la distribución de probabilidad. ¿Sí? En estadística realmente a la distribución de probabilidad le llaman a P. Y P minúscula es la densidad de probabilidad. Entonces fíjense que es simplemente integrar la densidad de probabilidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces es la función P de Y. Y yo la integro de tal manera que el valor Y que estoy imprimiendo es P a la menos 1 de X. O sea que en ese momento P de Y vale X. O sea, la integral, el área abajo de la curva, que es P de Y, vale el valor de X que yo generé. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace eso? Para poder hacerlo, tengo que poder integrar analíticamente la función P de Y. Entonces, eso solamente se puede hacer en muy pocos casos, en especial, por ejemplo, con la exponencial. También y esto se basa en este teorema. Si en lugar de este teorema tiene versiones en todas las dimensiones que ustedes quieran. Por ejemplo, en 2 dimensiones, yo tengo 2 variables aleatorias x1 y x2, y con ellas genero 2 variables aleatorias y1 y y2. Y la probabilidad de que áreas iguales se van a generar iguales es lo mismo. Y entonces yo aquí divido es por el determinante de la matriz jacobiana, ¿no?
Este método, por ejemplo, permite generar gaussianas. Si yo tengo dos valores x1 y x2 que están uniformemente distribuidos en el intervalo 0,1, la función y1 igual a la raíz de menos 2 logaritmo de x1 multiplicado por el coseno de 2pi de x2, o la función y2 igual a raíz de 2 logaritmo de x1 seno de 2pi de x2, cualquiera de ellas tiene distribución gaussiana normalizada, o sea, con mu en 0 y con sigma 1. ¿Mm? Y ese es el método de la integral. Entonces, volviendo a nuestra descripción de física médica, ¿sí? Entonces, este método es el que se usa para generar una distribución exponencial y saber hasta dónde llega. Después de que llega, ahora tenemos que escoger, bueno, esto es cómo se hace, cómo se define la geometría, cómo se calculan todas estas cosas para saber a dónde llega, por ejemplo, con Jean-Fort. ¿Sí? Los fotones avanzan grandes distancias, los electrones avanzan muy poco, como les decía. Después de que llega ahí, que ya sabemos que penetró toda esa distancia y va a interactuar, la pregunta es ¿con qué interactúa? Entonces simplemente hacemos, por ejemplo, una probabilidad. La probabilidad de que sea Compton es la sección eficaz de Compton dividido por la suma de las secciones eficaces. La probabilidad de que sea fotoeléctrico es la sección fotoeléctrica sobre la suma, la producción de pares es lo mismo. La suma de estas tres probabilidades da entre 0 y 1, y uno tira un dado entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si la distribución de probabilidad, la probabilidad de Compton da 0,5, por ejemplo, y la probabilidad de Compton nos da 0,5. Y la probabilidad de fotoeléctrico nos da 0,3. Y la probabilidad de pares nos da 0,2. Déjenme hacer esto con colores. Digamos que pares es rojo. Digamos que fotoeléctrico es y Compton es 0,5. Entonces, yo genero un número aleatorio entre 0 y 1. Y si ese número es menor que 0,5, produzco Compton. Si está entre 0,5 y 0,8, para que esto sea 0,3, es pares. Es fotoeléctrico. Y si está entre 0,8 y 1, para que esta longitud sea 0,2, pues va a ser pares, producción de pares. Y entonces yo genero un número entre 0 y 1 y ahí escojo si es Compton, si es fotoeléctrico, si es producción de pares. Una vez que ya sé cómo va a producir, ahora tengo que generar hacia dónde. Por ejemplo, si es Compton, entonces el ángulo se distribuye de esta manera. Y esta manera depende de la energía, ¿sí? El ángulo por donde va a salir se distribuye de esta manera. Y eso se llama la distribución de Klein y Shina. Y esa distribución es analítica, pero tiene una forma horrible. Y uno jamás podría generar un número aleatorio con esa distribución. Entonces, ¿cómo lo generamos? Lo generamos por otro método que se llama el método de rechazo. Imagínense que yo genero un número aleatorio con una distribución exponencial. No, digamos que quiero generarlo con esta distribución fea, rara, P de Y. Y entonces yo cojo y cojo números y los genero con esta distribución exponencial. Y esta distribución exponencial, pues el área va a ser, si yo fuera una distribución de realmente exponencial, pues el área sería igual a 1. Y sabemos que el área debajo de la distribución que queremos modelar, pues da 1. Eso quiere decir que no pasaría por encima. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por una cantidad A esa distribución que yo generé exponencial y eso se supone que quedaría por encima. Y entonces yo con eso genero un número Y. Y después con ese número Y genero un número al azar entre 0 y ese valor. Si queda por encima de la distribución que yo quiero, lo rechazo y vuelvo a generar otro. Si queda por debajo, lo acepto e imprimo. O sea que el área, todos los datos, todas las veces que caiga un punto en esta debajo de la distribución roja, lo imprimo. Y todas las veces que se genere entre la roja y la verde, lo rechazo. O sea, esta área tengo que hacerla lo más pequeña posible para ser más eficiente. Y con este método yo puedo producir la distribución que quiera. Así es como se genera la distribución de Klein y Shima en un simulador de Monte Carlo, por ejemplo, Janford. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa en la interacción?
Se elige una interacción con una probabilidad proporcional a su sucesión eficaz. El modelo de la interacción determina la nueva orientación y la nueva energía de la partícula incidente y de las partículas secundarias que se generan, o sea, se generan partículas secundarias. Y las partículas secundarias se guardan en memoria para seguir su historia posteriormente. Entonces lo que uno hace es que genera una partícula primaria y calcula la distancia que genera, y genera un lambda y genera la distancia y se va para allá. Después, pregunta uno, ¿sale del sistema? Si sale del sistema, entonces va uno a ver si hay partículas secundarias. Si no sale del sistema, entonces uno verá si la distancia es menor que la distancia máxima en ese material. Si no, entonces avanza e interacciona. Si no, si sí, avanza esta distancia y cambia de medio y vuelve a calcular y llega ahí. Cuando interacciona, una pregunta, ¿cuánto es su energía? Si la energía es más chiquita que cierto valor umbral, entonces uno dice, ahí ya se absorbió. Ahí ya toda la energía que llevaba esa partícula quedó ahí. Si no se absorbió, entonces uno la interactúa, mira a ver si es Compton fotoeléctrico o eso, y entonces genera partículas secundarias. Y esas partículas secundarias se van agrupando en una lista. Cuando se termina, entonces uno va moviendo la partícula primaria, choca aquí, choca aquí, choca aquí, choca aquí, choca aquí, y ya perdió mucha energía y ya se absorbió. ¡Chum! Y entonces ahora sí, es el momento de mirar, en cada uno de estos choques generó partículas secundarias, y entonces uno mira la primera partícula secundaria que hay en la lista, y la coge como si fuera la choca, la choca, la choca, la choca. Ella a su vez va generando partículas secundarias hasta que quede por debajo de la energía de absorción, y uno dice, se absorbió, llegó a este sitio, ya tiene menos energía de acción, quedó depositada esa energía ahí. Sigue uno con la lista y va generando una cantidad de partículas secundarias. Y uno va cogiendo, y esas a su vez van generando una cantidad de partículas secundarias, ¿sí? Todo eso se llama un duchazo, un shower, generado por la partícula primaria, hasta que llega un momento en que todas las partículas secundarias tienen muy poquita energía. Entonces uno coge esta, la mueve un poquito y ya se absorbió, y no genera partículas secundarias. Coge esta, la mueve, se absorbió, se borró toda la lista, y ya tenemos el cálculo de dosis. De esa manera es que se calculan las dosis. Se calcula la dosis recibida por el blanco y por los órganos adyacentes. El blanco debe recibir la dosis que dijo el oncólogo. Los órganos críticos aledaños deben recibir una dosis segura, y de esta manera se determina si la planeación dosimétrica es adecuada o no. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 10 años, hicimos este trabajo de maestría en física médica, por ejemplo, con Luis Carlos Lagares, ¿no? Que ahorita es el jefe de física médica de los dos hospitales que tienen radioterapia en Bucaramanga, ¿sí? Él es de Montería. Y entonces, para hacer radios, y lo que hicimos fue trabajar haciendo radiocinefectoría de rodilla. ¿Qué es radiocinectomía de rodilla? La rodilla tiene la rótula, ¿sí? Y tiene aquí una cosa que se llama la membrana sinovial, que está llena de un líquido que se llama líquido sinovial. Y a veces las células sinoviales producen demasiado líquido, y cuando producen demasiado líquido, entonces eso se inflama y duele un montón. Uno de los tratamientos es quitar esto por una cirugía, pero eso es difícil. Entonces otra de las formas es inyectar un material radioactivo, renio 188, que mate las células que están en la superficie, que son las que generan el líquido sinovial. Y de esa forma se alivia el dolor. Esto se llama una radiocinectomía de rodilla. Y entonces, los tejidos se delimitan con resonancia magnética nuclear. O sea, uno toma una resonancia y dice, mire, esto es líquido sinovial, esto es... ¿Quién es capaz de pasar una línea aquí y decir que es líquido sinovial? Un radiólogo, que tiene el ojo entrenado para eso. Hoy en día se trabaja mucho en inteligencia artificial para lograr niveles de precisión de los radiólogos, pero todavía no se ha logrado. Y entonces, la secuencia de radiocinectomía para tomar... Entonces, la forma en que se determina depende, y cómo se ve esta imagen, depende de cómo se tomó la resonancia magnética. Y ahí, el experto es el profesor Luis Agulles, que hizo su doctorado en Göttingen en eso. Y entonces él, para manejar un resonador magnético nuclear para generar imágenes, es el duro absoluto. Y acaba de ganar un premio, ¿no? Felicitaciones al profesor. Y entonces...
Con esto se puede ver qué es cartílago, qué es líquido sinovial, qué es hueso y esas cosas. Y cada uno de esos materiales se modela entonces con ese, de forma diferente en el programa que nos va a hacer la simulación Monte Carlo, que en este caso es Janfor. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven no es bidimensional, es tridimensional. O sea, cada uno, aquí ustedes están viendo una imagen de uno de los planos, del conjunto de planos que hace el resonador magnético. En esa época la resolución de los resonadores era de 1 milímetro. Hoy en día es mejor. Y entonces, después de hacerlo, entonces se ve que es la distribución y que se calcula cuál va a ser la dosis que va a recibir, por ejemplo, la membrana senovial, ¿sí? Los meniscos, el cartílago de rótula y eso. Y se hace para cada uno de estos órganos se hace una curva que se llama el histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen lo que nos dice es qué porcentaje del tejido recibe una dosis mayor o igual que el dato que está abajo. Abajo la dosis está en grays, entonces tenemos 0, 40, 80, 120 grays. Y entonces, por ejemplo, esto es, ¿qué porcentaje del tejido recibe una radiación mayor o igual que 20 grays? Todo mundo, el 100%. ¿Cuántos reciben 40 grays? Pues casi el 98%. ¿Cuántos reciben más de 80 grays? Ahí sí, muy poquitos, ¿no? Algo así como el 40%. ¿Cuánto recibe una dosis mayor que 120 grays? Ahí sí es más bajita, es por ahí como el 10%. Esto, por ejemplo, es lo que se deduce de una geometría que se hizo con una de estas, una forma de procesar estas imágenes. Y nosotros trabajamos con 3 formas de procesar la imagen. ¿Sí? Y con eso, entonces, y lo que encontramos fue que el cálculo depende mucho de la geometría porque esto no tiene ni la resolución suficiente para poder verlo bien. Hoy en día sí. Hoy en día sí tiene la resolución y uno podría calcular cuál es el volumen del tejido y de acuerdo con eso dar la dosis. Porque ¿cuál es el problema? Si ustedes dan mucha dosis, dañan eso terrible. Y si les lo acaban de tirar. Y si dan poquita dosis, no sirve de nada. Y realmente la radiosinuclear de rodilla hace 10 años tenía una rata de efectividad apenas del 50%. Lo que encontramos es que eso depende muy grandemente de el volumen que haya de líquido sinovial y eso no se sabe directamente. O sea, porque no solamente depende del volumen, sino también del área. Y entonces cuando se saca el líquido, se mide el volumen, pero no sabemos cómo está distribuido y en qué área. Y que si entonces, por ejemplo, con una misma toma, procesada de maneras diferentes, ¿sí? O sea, utilizando una secuencia que se llama STIR-TSE, que es una forma de mandar los pulsos en la resonancia, o con una secuencia T2, que es otra forma de mandar los pulsos, que la T2, por ejemplo, creo que mejora más la resolución en cosas que tengan hidrógeno, o sea, agua, ¿sí? O la secuencia SIR-T, pero hecha en negativo, o sea, así tomándole el negativo antes de que el radiólogo lo delimite. Con esas cosas ya obteníamos resultados diferentes. O sea, en esa época la resolución que se tenía para esto era demasiado bajita, o sea, mala resolución para poder hacer una simulación Monte Carlo adecuada. Entonces, estos son los 2 métodos principales, el método de la integral y el método del rechazo. O sea, con eso se hace casi todo para generar números aleatorios con una distribución pequeña o eso. Si ustedes quieren, y la otra que hay es el de cadenas de Markov. Yo voy a dar una charla sobre cadenas de Markov, les estaré avisando cuando sea, ¿sí? Para contarles cómo es que se hace un muestreo, y por ejemplo un muestreo de Monte Carlo y cosas de ese estilo. De Metrópolis, perdón, de Metrópolis o de Glauber o de Wolf o de Clusters o cosas así. Y todavía no métodos de análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, métodos de histograma ancho o métodos uniformemente distribuidos como el multicanónico, ¿sí? O el entropic sampling o el método de, mm, ¿de qué? De Landau, ¿sí? No lo vamos a alcanzar a ver ahí. Se necesitarían otras 2 horas. Bueno, entonces eso es lo que tenía que contarles de generadores aleatorios. No me funcionó el software que crea los histogramas. Yo lo revisé, ¿no? Hace como un mes lo revisé y me funcionaba, no sé qué cambió ahí. Pero bueno, ni modo. ¿Listo? Entonces,
Aquí ya dejamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Los poquitos que están en clase, porque yo entiendo que por el bloqueo y por el desalojo de la universidad, pues los que estaban en la universidad no están. Esta es una cosa que me llama la atención y quería discutirlo con ustedes. Ahorita en clase, por ejemplo, en este momento, solamente hay 9 personas. ¿Sí? En las clases que tenemos normalmente tenemos 28 personas o algo así, pero inscritos hay 40. Entonces, yo preguntaría, ¿será que los que no están inscritos sí están haciendo los ejercicios y las cosas? Eso se va a ver en el parcial, ¿no? Pero sí están viendo, pero me preocupa es que sí estén viendo las clases grabadas. Porque si no, pues lo que podemos hacer es hacerlo presencial, porque digamos, si 20 de ustedes están en la universidad, pues se podría hacer, ¿no? ¿Cómo es su situación? ¿Qué es lo que ustedes saben de eso? Profe, pues al menos en el caso de mi grupo, la mayor parte se conecta a todas las clases. De pronto hay uno que otro que por X o Y motivo un día no se conecta, pero siempre está pendiente de que se hizo en clase a través del resto del grupo. Sí, no, ustedes los que vienen son juiciosos, son como 28, pero y los otros 12, voy a comunicarme con ellos a ver, pero era solamente curiosidad a ver si ustedes sabían un chisme. De hecho, voy a quitar la grabación para que el chisme no quede grabado, no se preocupen. Entonces, hasta